Amén. Hermanos, les voy a pedir de favor si abren su Biblia en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4, y le voy a dar lectura, hermanos. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. He titulado a este sermón: Predica y enseña con autoridad. Dios te escogió. El punto fundamental del mensaje que para aplicación a nuestras vidas es el siguiente: encuentro dos condiciones indispensables para ser un siervo de Jesucristo. La primera, que Jesús nos dé su autoridad para enseñar y predicar el Evangelio. La segunda condición indispensable es que Jesús nos dé el encargo o la comisión específica. Detrás de esto hay un supuesto básico. El supuesto es que eres un cristiano, llamado y escogido por Dios. Este pasaje trata de la autoridad y la comisión que Jesús le dio a los 12 apóstoles elegidos soberanamente entre sus discípulos, a los que antes había llamado. Los hechos ocurrieron en Galilea por el año 28 después de Cristo. El propósito del pasaje es enseñar que Jesús llama y da autoridad a sus escogidos, hombres comunes y corrientes, para el ministerio. El autor del Evangelio, como sabemos, es Mateo, ex publicano, o sea, ex recaudador de impuestos, y apóstol del Señor Jesucristo. Escribió a los judíos para demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, el Rey de los judíos. En el cuerpo principal del libro de Mateo vemos 5 discursos principales que pronunció Jesús. Después del Sermón del Monte, que presenta las enseñanzas del Rey que debían guiar a sus discípulos, el segundo discurso es dirigido a los 12 apóstoles, en este capítulo 10, instruyéndoles acerca de su ministerio, el que les estaba otorgando el Señor Jesús. Continuando aquí con la demostración de su poder a través de milagros de autenticación, pero más, sobre todo, demostración del poder de proclamar las buenas nuevas de la salvación. Esto era tan asombroso que la gente decía, por ejemplo, en la voz de los alguaciles que mandaron los fariseos a detenerlo, decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Para entender este pasaje es fundamental el contexto anterior y el contexto posterior del texto. Antes, como hace rato se enseñó, habla de lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué? ¿Milagros en primera instancia? No. Enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, pero también, es cierto, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Capítulo 9, versículos 35 a 38. Y el contexto posterior habla de la misión de los 12, que era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel de nuevo. ¿A qué? En primer lugar, a predicar el reino de los cielos que se ha acercado, pero también a sanar a los enfermos y echar fuera los demonios. Este sermón, hermanos, lo hemos dejado en 2 apartados. El primero es precisamente la primera de estas 2 condiciones indispensables para ser un siervo de Jesucristo. La primera, que Jesús soberanamente nos dé su autoridad. Eso es lo primero. La segunda parte es que Jesús también soberanamente nos dé la comisión específica.
Vayamos al primer punto. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos. Llamando se refiere a que Jesús está llamando a sus discípulos. Los está llamando hacia sí mismo. Esto es importante, y la forma del verbo en el griego nos da esta connotación. Es llamando hacia sí mismo, convocando a los 12 discípulos. La expresión indica que ya los había escogido antes. Por lo tanto, el subtítulo que le agregaron, elección de los 12 apóstoles, no es exacto, ¿verdad? No es palabra de Dios el subtítulo. Según Lucas 6, versículo 12 al 13, este grupo de 12 había sido llamado poco antes del Sermón del Monte, después de que Jesús pasó la noche orando a Dios, como lo hacía con anticipación a ciertos acontecimientos definitivos en su ministerio. Vamos a Lucas 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, versículos 12 y 13 dice así: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. También encontramos aquí, en el versículo primero, un contraste de los términos discípulos, los discípulos que seguían a Jesús, y apóstoles, el nombre apóstoles. Discípulo, en el original griego, es un aprendiz. Significa un estudiante, uno que está siendo enseñado por otro, por un maestro, obviamente. Y Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra en griego, exousia, significa libertad. Les dio libertad, capacidad, poder, potestad para echar fuera los espíritus inmundos. La vida y las enseñanzas del Señor Jesús tenían tal autoridad que asombraba a la gente. Delegó su poder a los apóstoles para mostrar que Él y su reino son soberanos sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico, sobre los efectos del pecado y sobre Satanás también. Era una demostración inédita de poder la que se estaba viendo en esos momentos y que se iba a ver también con los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué esa demostración de poder? Para anunciar la llegada del Mesías y autenticarlo a Él como a sus apóstoles que predicaban el Evangelio. ¿Qué es esto de autenticarlo? Para mí no es una palabra muy común. Es como mostrar las credenciales, tu identificación, que revela, que constata que eres quien dices ser. En este caso, el Mesías prometido, el Hijo de Dios encarnado. Y en el caso de los apóstoles, su identificación, sus credenciales de que eran enviados por el Señor Jesucristo a predicar su palabra, la doctrina del reino de los cielos. Jesús escogió a los 12, ellos no lo escogieron a Él. Es como en nuestro caso. Dios te escogió a ti, no fue que tú lo hayas escogido a Él. La palabra de Dios dice que nadie busca a Dios. Cuando el Señor me llamó, hermanos, yo tenía un momento de confusión, de crisis. Me habían hablado del Señor, había leído la Biblia como literatura, como historia, como algo cultural, y en esa situación de estar desempleado y habiendo leído y escuchado la palabra de Dios, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No es lo que yo pensaba de ciertos personajes de la Biblia. David, un hombre valiente, cuando yo pensaba que los creyentes, pues eran gente que no era valiente, para mí eran gente miedosa, ¿no? Gente pobre, sin recursos, que no les quedaba de otra más que refugiarse en Dios, ¿verdad? Pero
La Biblia que leí de esa manera, sin creer, me decía que Abraham había sido un hombre rico, igual que Job, y sin embargo creían en el Señor. Les decía, entonces tampoco es por eso, tampoco es porque sean pobres, miedosos, sin valentía. La valentía de David me asombró. Reconocí que estaba equivocado. Por ignorantes decían, creen en Dios porque no han estudiado, no han ido a la escuela, no les queda de otra. Y en la sabiduría de Salomón, yo me quedé y dije, bueno, al menos en eso estaba equivocado. Y cuando el Señor llegó a mi vida, hermanos, yo quería gritar de gusto y decir, lo he encontrado, lo encontré. Dios existe, es real. Tenía ganas de decirlo a todos. Después entendí que fue el Señor el que me escogió a mí, en primer lugar. Su ministerio estaba basado en una relación personal con Jesús. No los escogió por lo que eran, sino que los escogió por lo que Él haría en ellos. Las señales eran exclusivas de los apóstoles. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. 2 de Corintios 12, 2 dice así. 12:2. Conozco, perdón hermanos, me tropecé en esta cita, pero es donde el apóstol señala que él ha mostrado las señales de apóstol, indicando con esto que eran propias de ellos. El propósito de la autoridad fue para echar fuera a los espíritus inmundos, es decir, demonios, ángeles caídos, seres espirituales de maldad. Fue la señal de que el dominio del diablo sobre los espíritus quedaba abolido. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, como dice 1 de Juan 3:8 y Hebreos 2:14. El propósito no fue hacer show para atraer a la audiencia. O sea, el propósito no era presentar un espectáculo que mueve las emociones. Ese no era el propósito. Sin embargo, hermanos, con tristeza hoy vemos a muchos pastores, o que se hacen llamar así, que usan del show, de la demostración supuestamente de gente endemoniada para liberarlas. Ahí llegué después de que el Señor llegó a mi vida, llegué a una iglesia que era pentecostal. Yo no sabía más de estas cosas y veía yo eso. Yo, como no sabía más, decía, ¿cómo es esto? Gente revolcándose en el suelo, a veces echando espuma por la boca, el pastor y otros hermanos que tenían más experiencia ahí, pidiéndoles, a ver, vengan, échenos la mano también aquí con la Biblia para orar y para sacar fuera el demonio, ¿verdad? Gracias al Señor, solo estuve 3 años en esa iglesia. El Señor, guiado por otro hermano, me llevó fuera de ese lugar. Años después, hace aproximadamente 1 año, que encontré a este pastor en la calle, él reconoció que hacía eso, que era necesario que presentara ese show, porque si no, la gente se iba de la iglesia y se iba a quedar solo. También el Señor los envió para sanar. Hay enfermedades y dolencias relacionadas con Satanás y sus demonios, pero es más frecuente la enfermedad humana. Jesús los autorizó para hacer milagros en confirmación de la doctrina y para demostrar que ésta era de Dios. No hay enfermedad espiritual tan maligna que no tenga remedio en el poder de Jesucristo. La necesidad física ciertamente era y es grande hoy en día, pero la espiritual era y hoy es, esa necesidad espiritual hoy es mayor, en mi opinión. Hoy, el día de hoy, tenemos hospitales, clínicas, médicos especializados, enfermeras, personal paramédico. Es cierto, pero no debemos negar el poder de Dios para bendecirlos
a ellos, a los médicos, a los anestesistas, y también para bendecirte a ti y para sanar de la manera en que el Señor Jesús quiera. La fe inteligente no nos justifica en la abstención de la ayuda del médico. En otra iglesia de corte pentecostal, esto en la colonia Portales, conocí a una anciana a la cual enferma y a la cual le decían: no vayas al médico. ¿Cómo vas a ir al médico? ¿Que no tienes fe en Dios? ¿No crees que Él te puede sanar? Eso le decían a esta mujer enferma. Al poco tiempo murió. Segunda parte. La siguiente condición es que Jesús soberanamente nos dé la comisión específica. El término apóstol es la transliteración del sustantivo griego apóstolos, que deriva del verbo apostel. Transliteración, esto quiere decir que no está siendo traducido al castellano este término griego. Se está transliterando, tomando como viene en el griego y adecuándolo a nuestro lenguaje. Significa el que ha sido enviado de parte de alguien, e implica que tiene autoridad para representar a otro como embajador. El término misionero, así en castellano, es el sinónimo que lleva el significado más parecido en nuestro idioma. 12 fueron designados apóstoles. Estos fueron enviados en específico, un enviado en representación de un oficial. Fueron enviados por el Señor Jesús. Se refiere a un representante calificado que ha sido enviado en una misión. Los dos aspectos, o sea, discípulo y apóstol, enfatizan diferentes aspectos de su llamado. No se debe confundir el significado literal del término apóstol, o el sentido general de ese término, con el cargo y la misión establecida, que le da un sentido particular a ese término. Hermanos, es como, por ejemplo, el término profesor. Alguien es profesor, da clases en general, pero si entra a una institución, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, a él lo contratan y le pueden dar el nombramiento o el cargo de, por ejemplo, profesor titular C. Ese es el cargo. Su actividad en general es ser profesor, o la secretaria. Alguien es secretaria en general, a lo mejor hasta está desempleada, pero ella es secretaria. Si entra a una empresa, tal vez le den el cargo de secretaria ejecutiva A, por ejemplo. Entonces es diferente el significado literal del término de un cargo que se está dando en específico y que implica una misión y una responsabilidad importante, y en este caso muy importante. Después de esto, se nos dan en el versículo 2, a partir del versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles. Y en esto, hermanos, vemos tres círculos. Hay 4 listas con los nombres de los apóstoles. La primera, la que leímos aquí, Mateo 10, del 12 al 4. La siguiente, Marcos 3, 16 al 18. La tercera, Lucas 6, 14 al 16. Y finalmente, en Hechos 1, versículo 13. Tenemos ahí 4 listas. Obviamente en la última, la de Hechos, ya no va a estar Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Bien, en todas estas listas, en primer lugar tenemos a Pedro, Simón Pedro, en primer lugar. Y está el primer círculo, son 3 círculos o 3 subgrupos de 4 personas cada uno. En el primero decía, encabeza a Pedro, después viene Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, su hermano. Este es el primer círculo, es el círculo más íntimo del Señor Jesús, el círculo más familiar para nosotros. Todos los 4 son pescadores, son dos pares de hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. El segundo grupo es un círculo intermedio, está encabezado por Felipe. Enseguida está Bartolomé, Tomás,
Dídimo, que significa gemelo, y Mateo, que él dice aquí, el publicano, mostrando una humildad al señalarse como el publicano, el cobrador de impuestos. Y esta humildad es notoria para nosotros cuando entendemos lo que significaba un publicano, alguien odiado, alguien menospreciado, porque recordemos que la tierra de Israel, el área de Palestina, estaba dominada por el imperio de ese entonces, el imperio romano. Y los judíos consideraban que alguien que estaba al servicio de estos gobernantes era un traidor a la nación. El tercer grupo, hermanos, lo encabeza en todas las listas Jacobo, hijo de Alfeo. Este nombre, el énfasis, es precisamente para diferenciarlo respecto a Jacobo, hijo de Zebedeo. En segundo lugar, en la lista de Mateo, está Tadeo, que también en la lista de Lucas y de Hechos se le llama Judas, hijo o hermano de Jacobo. Enseguida está Simón el cananita, que es Simón Celote también, se le reconoce así, ex miembro probablemente de un partido de esta nación de Israel que estaban luchando en contra de los imperialistas romanos. Y finalmente Judas Iscariote, y se agrega ahí, como en todas las listas, el que lo entregó, el que entregó al Señor Jesús. Este último se le puede llamar también un círculo obscuro. ¿Por qué obscuro? Bueno, en parte porque se sabe muy poco de los tres primeros apóstoles que mencioné en este grupo, y también porque en último lugar está Judas, el que traicionó al Señor Jesús. Bien, hermanos, la enseñanza, hermanos, principal es que nosotros que hemos sido elegidos por el Señor Jesús, cumplimos estas dos condiciones. Yo confío, hermano, en que todos tengamos esa convicción de que el Señor nos ha dado su autoridad para enseñar y para predicar el Evangelio, y que también nos ha dado un encargo específico, una misión específica, y por eso lo tenemos que hacer con valor, con denuedo, cumplir, obedecer al Señor en la misión que nos ha encargado, y que esto sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos.